Llegamos a la mitad de la semana, miércoles 4 de diciembre, miércoles de la primera semana de Adviento. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono, en el que vamos a meditar la palabra de Dios. Perdón, se me olvidaba mi crucecita de diácono. Y seguimos con el profeta Isaías, ahora el capítulo 25, versículos del 6 al 10. Dice en esta primera lectura, fíjense, sigue hablando, ¿se acuerdan que decíamos lo que significa el monte? Sigue hablando, dice, en aquel día el Señor, bueno, aquí hay el punto más importante, esos dos puntos importantes medita hoy la palabra de Dios. Primero, la subida al monte, al encuentro con el Señor, que es a lo que nos invita en este Adviento, para seguir estando cerca de Él y prepararnos para la venida. Pero el segundo mensaje es sobre el banquete. Fíjense, dice, en aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Esto es hermoso, mis hermanos. Fíjense cómo recordamos que el profeta Isaías profetizaba 8 siglos antes de Jesús. Y él está ya hablando que no solamente el pueblo de Dios es el que está llamado a acercarse a él, sino que todos los paganos, todos en todo el mundo, estamos llamados a ir a este banquete del Señor. Dice, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. O sea, el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de la tierra la frente de su pueblo. Fíjense qué hermoso, qué esperanzador. El Señor borrará las lágrimas. Les decía de una imagen que publiqué una vez en las historias de mi Facebook, de una niña que estaba llorando y estaba Jesús a su lado y decía, acercarte a Jesús no significa que ya no habrá lágrimas, significará que habrá alguien que te enjugue esas lágrimas. Y eso te lo dice el profeta Isaías, eso no te lo digo yo. Entonces, por eso dice, en aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará sobre este monte. Ese es el mensaje de Adviento, mi hermano. Aquí está el Señor, aquí está nuestro Dios, aquí está nuestro Salvador. Alégrate, regocíjate, pero alégrate y regocíjate. No embriágate y disfruta de la vida como te lo pide el mundo. El Evangelio de Mateo, fíjense, nos habla de las dos cosas que nos hablaba en la primera lectura. Dice, Mateo 15, 29, 37. Dice, en aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea y subió al monte y se sentó. Esas dos acciones son importantes. Subirse al monte, subir al encuentro del Señor. Y se sentó. ¿Qué significa sentarse? En plan de maestro a instruir a sus discípulos. Y dice, acudió mucha gente. Mucha gente lo buscaba, pero lo buscaba obviamente para recibir cosas de él. Y no está mal. Nosotros también cuando buscamos al Señor, buscamos algo. Buscamos salud, buscamos paz, algo buscamos. Y el Señor lo que busquemos, Él lo tiene para nosotros. Dice aquí la actualidad litúrgica. Dice, las maravillas de salvación aparecen, los enfermos son curados, se desatan las lenguas encadenadas, se iluminan los ojos ciegos, vuelve en movimiento a los que estaban impedidos y aparece la misericordia compasiva del Señor. Porque aquí la primera parte del Evangelio habla de todo esto, de cómo Jesús atiende a las personas que le llevan, a los enfermos, a los endemoniados, a todos los sanan, a los ciegos les devuelve la vista, a los mudos los habla, a los sordos los deja oír. Eso es algo que empieza a verse y que son las señales. Por eso cuando van los discípulos del Bautista y le dicen a Jesús, el maestro Juan nos dice si tú eres el que tenemos que esperar o esperamos a alguien más. ¿Y qué les dice Jesús? Vayan y cuéntenle a Juan lo que está sucediendo. Y les dice esto, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los paralíticos se levantan y se les anuncia el reino de Dios a los pobres. Y dice la actualidad litúrgica que se aparece la misericordia compasiva del Señor. Porque aunque aquí la traducción que ponen, dicen, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima a esta gente, porque lleva ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Son traducciones. Yo siento que Jesús no siente lástima. Jesús siente compasión. Porque el que siente lástima nomás dice pobrecito. Y ya. El que siente compasión
se acerca a ayudar a esa persona que está sufriendo. Y esto que dice Jesús es la introducción que Él hace para el milagro que va a hacer y que yo les decía el domingo. En este momento Jesús hace la multiplicación de los panes y la gente se lo quería llevar para proclamarlo rey y Él no se dejó. ¿Y por qué? Yo les decía el domingo, qué curioso cuando estamos llegando al final del tiempo litúrgico y cuando vamos a empezar el tiempo de Adviento, nos presenta el pasaje del Evangelio que se lee en Semana Santa. Jesús ante Pilato. Porque ahí es la única ocasión que ahora sí, si acá en la multiplicación de los panes Jesús se fue para que no lo proclamaran rey, ahora cuando Pilato le pregunta por segunda vez, entonces tú eres rey, Jesús dice, tú lo has dicho, soy rey. Hermoso, pero precisamente porque quiere dejar de ver que su reinado no es de poder, no es de autoridad, que los milagros son solamente señales de ese poder que él tiene, pero su reinado es de amor, de justicia, de sacrificio. A eso es a lo que él viene. Entonces dice, no quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Y los discípulos, como siempre, ven el problema. Se les olvida que están con Jesús. Y dicen, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado pan suficiente para saciar a tal muchedumbre? Y Jesús, fíjense, cuando ellos ven el problema, Jesús les dice, y eso es una enseñanza para nosotros, cuando tengas un problema, antes de agobiarte, mira qué es lo que cuentas, qué herramientas, qué elementos tienes que te pueden ayudar a resolver el problema. Y entonces dice, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron 7 y unos cuantos pescados. Entonces esa es una gran pedagogía para nosotros ante los problemas. Antes de agobiarte, mira qué cosas puedes hacer tú. Es que mi hijo está muy enfermo, ok, llévalo al médico, consíguele las medicinas, acércale todo lo que sea necesario. Cuando tú hiciste ya todo lo que está en ti para resolver el problema, lo demás déjaselo a Dios. Y haz oración y dile, Señor, ya puse todo lo que estaba de mi parte, ahora lo dejo en tus manos. Nada más que tienes que aceptar su voluntad. Puede que tu hijo sane, puede que tu hijo no sane, pero lo que sí es cierto es que no importa cualquiera de las dos cosas que sucedan, el milagro no será que tu hijo sane. El milagro es que tú no te vas a derrumbar, que tú vas a seguir viviendo y que tú vas a seguir dando testimonio del amor tan grande que Dios tiene. Porque aquí dice, después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados y habiendo dando gracias a Dios, los partió y los fue entregando a sus discípulos y los discípulos a la gente. ¿Qué te recuerda eso, mi hermano? Cuando estás en la misa, el sacerdote, que es presencia de Cristo, levanta la hostia consagrada, que se ha convertido en cuerpo y sangre de Cristo, lo parte y luego lo pone con las demás hostias consagradas y luego se los da a los discípulos, se los da en este caso al diácono, a los ministros, y los ministros y el diácono junto con el sacerdote van a repartir el alimento y a que la gente coma. Este símbolo de la Eucaristía, mis hermanos. El milagro de la multiplicación de los panes se hace en la Eucaristía nuevamente. Y se hace cuando tú le das un taco a alguien que no tiene que comer. Nosotros somos los instrumentos de Dios para que este milagro siga haciéndose. Dice, todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Este pasaje es tan importante que todos los evangelistas lo cuentan. La multiplicación de los panes, que es símbolo de la Eucaristía. Pero fíjense cómo termina diciendo la actualidad litúrgica. Dice, esto nos estimula también a que seamos salud y alimento para los demás. Hay tantas enfermedades y no solo físicas. Hay tantas pobrezas y no solo materiales que podemos socorrer. Y el Señor nos lanza a continuar su obra. Sí, tú puedes darle de comer a las personas cuando tú llevas despensa a la iglesia, cuando tú le das un taco a las personas que van y te tocan la puerta en tu casa. Tú estás llevando a cabo la multiplicación de los panes. Pero hay gente que tiene hambre de otras cosas. Hay gente que está sufriendo y que tiene hambre de consuelo. Hay gente que está desesperado por una situación y tiene hambre de esperanza. Hay gente que está deprimida por un problema y necesita a alguien que lo levante. Ahí es donde entramos tú y yo, mis hermanos. Cuando alguien me dice, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace la iglesia? Pues Dios te hizo a ti y tú eres la iglesia. Nosotros juntos podemos ser esos instrumentos que Dios quiere
que pueda hacer sentir su presencia en este mundo. Qué hermoso es cuando tú puedes capaz, ya no de sacar una monedita. A veces tú ves afuera de una tienda de autoservicio a una pareja con un niño pidiendo caridad y tú puedes sacar una moneda de a 10 pesos y dársela. Pero si entras y compras una barra de pan Bimbo, compras un refresco de 2 litros, no sé, compras jamón, compras y le dices, Señor, tenga, prepárese unos lonches para que coma usted con su familia. Eso, eso es verdadera caridad. Eso es, porque cuando tú sales y dices, ay, pobrecito, tenga 10 pesos, a ver de qué le sirve. Eso es sentir lástima. Pero cuando tú compras unos conchas y 1 litro de leche para dárselos, cuando compras algo que te cuesta un poco más que 10 pesos, pero no es el dinero. Acuérdate la viuda que dio 2 monedas y dio todo lo que tenía. Tú no le vas a dar a esas personas todo lo que tienes, pero le vas a dar esperanza. ¿Sabes cómo te ve una persona en la calle? Cuando tú en lugar de una monedita le das un billete, aunque sea de 20, pero le das un billete, te ve con ojos de esperanza. Te ve con ojos de que hay gente buena. Nosotros somos instrumentos de Dios, hermano. Tú y yo podemos seguir siendo instrumentos, primero para que esta palabra llegue a muchas partes. Estos videos compártelos, dale like, ayuda a la evangelización para la gente que más lo necesita. Pero también cuando encuentres a alguien que está sufriendo, dale una palabra de aliento. Y cuando encuentres a alguien que tiene hambre, no le des una moneda, dale un taco, dale algo para que coma, porque le estarás dando esperanza. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama y quiere que seas feliz.